Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque nuevamente nos permite continuar con nuestro estudio. El día de hoy vamos a hablar acerca del libro de Proverbios y vamos a orar antes de dar inicio a este estudio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora porque nuevamente, Señor, podemos estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir en este nuevo año, Señor, aprendiendo acerca de tu palabra, aprendiendo cada día de tus bondades, de tus maravillas, Señor, de lo bueno que tú eres. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad, el privilegio, Señor, de aprender a través de tu palabra, a través de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, a través de estos estudios. Bendice a nuestros pastores, dale, Señor, sabiduría, Señor, para seguir instruyendo a tu pueblo, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana que escuche estos audios. Permite, Señor, que haya crecimiento espiritual en su vida, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos esta noche. Permite que tomemos, Señor, todo lo bueno que escuchamos, Señor, a través de tu palabra y que desechemos aquello que no sea correcto, mi Dios. Así que te pido, Espíritu Santo, que tú nos dirijas en este estudio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que vamos a iniciar, hermanos, con el primer estudio de este año 2024. Y como les decía, vamos a hablar acerca del libro de Proverbios. El libro de Proverbios fue escrito por Salomón y es interesante, ¿verdad? Ver que Salomón no solamente fue el escritor de este libro, sino también de Eclesiastés y de Cantares. Y según lo que se tiene registro, Cantares dice que fue fue el libro que escribió en los primeros años de su adultez, mientras que Eclesiastés y Proverbios fueron escritos en diferentes etapas de su vida. Proverbios en la edad mediana, ¿verdad? Cuando era adulto, pero no tan grande. Y Eclesiastés hacia el final de su vida. Y esto, hermanos, nos indica, ¿verdad? Que a través de sus escritos se va a ver reflejada la madurez de Salomón, de su experiencia. Es más, Proverbios dice que es un libro que trata de la sabiduría. En cambio, Eclesiastés es un libro sobre la vanidad y Cantares habla sobre el amor, ¿verdad? Pero vemos que en este libro, ¿verdad? Vamos a escuchar, como le decía, la sabiduría de Salomón. Aproximadamente dice que fue escrito entre los años 971 y 686 a.C. Fue escrito, ¿verdad?, con un trasfondo histórico, como una oración corta, dice, que comunica verdades morales de forma concisa y aguda. Es decir, hermanos, que la enseñanza de Proverbios tiene instrucciones. El mensaje principal de Proverbios va a ser la sabiduría que comienza con Dios. Así que podemos decir, ¿verdad?, que el proverbio es la declaración de un comunicado, una verdad ética y moral. Además de ser una enseñanza, ¿verdad?, es una forma de instrucción. El libro tiene muchos dichos, parábolas, comparaciones, y todas estas nos van a ayudar, hermanos, a aplicar esa sabiduría de Dios a nuestra vida cotidiana, a nuestro diario vivir. La declaración, cuando dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, nos da la base de todo el modelo de conducta de un cristiano, de un hijo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Proverbio tiene varias colecciones con temas, ¿verdad? Dichos de los sabios, palabras de Agur, Lemuel y la mujer virtuosa. Este libro, ¿verdad?, fue escrito según su género como un libro poético, y es un libro que se utiliza en formas literarias, como le decía, ¿verdad? Tiene preguntas directas, tiene poemas, parábolas, versos paralelos, y tiene también comparaciones, personificaciones y antítesis. Este libro, hermano, habla como tema principal acerca de la sabiduría de Dios. La razón por la cual se escribe este libro, hermano, es darnos la enseñanza acerca de la sabiduría, la doctrina, la razón, acerca de la justicia, el juicio, la equidad
Y si podemos resumir este libro, ¿verdad? Habla acerca de la sabiduría divina a la vida diaria y nos da instrucciones. Algunas palabras claves que vamos a ver en el libro de Proverbios es la sabiduría, el conocimiento, el temor. Habla también acerca de los mandamientos, consejos, enseñanzas, lengua e incluso, ¿verdad?, acerca del necio, de la necedad y de ser insensatos. Hermanos, este libro, ¿verdad?, tiene énfasis en el temor y la confianza en Jehová a niveles que son prácticos, es decir, que día a día podemos aplicar en nuestra vida. Tiene la capacidad, hermanos, de tomar decisiones sabias entre lo bueno y la mala conducta. Y este tipo de sabidurías es la que deberíamos desear todos para vivir una vida plena en Cristo. Este libro tiene características particulares que se utiliza en diferentes formas, ¿verdad? En este libro vamos a ver que se aconseja, ¿verdad?, comenzar con el entendimiento, ¿verdad?, acerca de encontrar la sabiduría y cómo esta va a funcionar, nos va a dar entendimiento y va a permanecer en nuestra vida. El proverbio es una verdad en pocas palabras y nos va a permitir hacerlo de forma fácil para ser recordado y aplicado en las diferentes situaciones de nuestra vida. Este libro, hermano, nos da imágenes o relatos que fueron vividos, que se contrastan con asuntos, ¿verdad?, de la necedad, de la sabiduría, la pereza, la diligencia, el adulterio, la fidelidad. E incluso, hermanos, habla de las finanzas, de la mayordomía, de ser piadosos, del uso correcto e incorrecto de la lengua, los verdaderos y los falsos amigos. Este libro, ¿verdad?, nos va a edificar en muchas áreas de nuestra vida, en los matrimonios, la crianza de los hijos, la relación con nuestro trabajo y también con el fruto, ¿verdad?, que vamos a recoger acerca de seguir esos consejos y vivir en la sabiduría de Dios. Y también lo va a contrastar con quien no lo hace. Estos proverbios, hermanos, no son reglas, ¿verdad? Es más una guía, ¿verdad?, de cómo la vida normalmente funciona. Este libro, ¿verdad?, nos va a dar ganancia espiritual. Cuando nosotros escojamos vivir conforme a los proverbios, vamos a crecer en sabiduría, porque proverbios está diseñado, ¿verdad?, con el fin principal de tener ese entendimiento de manera rápida. Obviamente requiere, ¿verdad?, que estemos meditando en ellos, que reflexionemos acerca de cada proverbio, pero podemos leer un capítulo por día durante un mes y eso nos va a dar tiempo, hermanos, para que cada día podamos reflexionar y, mucho más importante, implementar esa sabiduría que vamos a encontrar. De hecho, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, el primer libro que empezamos a leer y enviar los audios de lectura a Tierra de Gosén en nuestro chat fue Proverbios, ¿verdad?, por la facilidad misma, ¿verdad?, de enviar un capítulo diario. El título de la Biblia en hebreo para Proverbios dice que reúne los 513 proverbios más importantes de los más de 3,000 escritos por Salomón, junto con algunos proverbios de otros en quienes influyó Salomón con mucha probabilidad. La palabra proverbios quiere decir ser como, y es decir, que Proverbios es un libro de comparación entre imágenes comunes, concretas y las verdades más profundas de la vida. Proverbios son afirmaciones o ilustraciones sencillas y morales que enfatizan y enseñan realidad fundamental acerca de la vida. Salomón buscó la sabiduría de Dios y de hecho es lo que le pidió al Señor, ¿verdad? Y ofreció esos dichos diseñados para hacer que nosotros contemplemos el temor de Dios y vivamos por su sabiduría. La suma de esa sabiduría es personificada en el Señor Jesucristo. Los temas principales, como les decía, de la sabiduría, que es el tema que predomina desde el capítulo 1, ¿verdad? Y habla acerca de la sabiduría, la necedad,
los atributos de la sabiduría de Dios y representa incluso a Dios mismo, ¿verdad? Como parte de la sabiduría, mientras que la necedad representa a los dioses falsos, la mentira, ¿verdad? La falsedad. Tener a Dios en nuestra vida, hermanos, es el inicio al camino del conocimiento y a través del discernimiento. Es por eso que es importante estudiar, escudriñar la palabra, y los proverbios, ¿verdad?, son parte del camino hacia esa sabiduría. La vida práctica a través de los proverbios nos va a presentar cómo vivir, ¿verdad?, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en asuntos, ¿verdad?, del corazón. Y como le decía, abarca tantos aspectos de nuestra vida cotidiana que Proverbios puede ser nuestra guía, ¿verdad?, para llegar a esa sabiduría en el Señor. Como cada libro, hermanos, Proverbios tiene una estructura, y el versículo clave de este libro es el capítulo 1, versículo 7 de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a ver que los capítulos del 1 al 9, ¿verdad?, son capítulos en los cuales vamos a ver los porqué de los proverbios, los consejos para tener sabiduría, los beneficios de la sabiduría, el llamado a la obediencia en el capítulo 3. En el capítulo 4 vamos a encontrar exhortación a seguir en obediencia. En el 5, mantenernos en pureza. En el 6, amonestación, pericia de adulterio. En el 7, la mujer adúltera. En el 8, la eternidad de la sabiduría. En el 9, la sabiduría y la necedad. En el capítulo 10 vamos a ver acerca de los proverbios de Salomón. En el 22, preceptos y amonestaciones, dichos de sabios. A partir del 24 vamos a ver otros dichos de sabios. 25, comparaciones y lecciones morales que fueron escritas por Salomón. En el capítulo 25 vamos a ver comparaciones y lecciones morales. En el 28, proverbios comparados acerca de los sabios. En el 30, palabras de Agur. En el 31, exhortación a un rey y un contraste entre el rey y la mujer, porque a partir del capítulo 31, verso 10, habla acerca de la mujer virtuosa. Creo que Proverbios es uno de los libros que más, ¿verdad?, tenemos recuerdos de la palabra, porque como le decía al principio, es práctico y son cortas las enseñanzas que tiene este libro. Hermanos, Proverbios tiene algunas características, ¿verdad? Vamos a ver algunas de ellas, seguramente hay muchas más, pero la primera es que Proverbios no tiene ninguna declaración que no sea científica o alguna observación que sea errónea. Vamos a ver que en el capítulo 4 del libro de Proverbios, en el versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si nosotros vemos en el tiempo, dice que pasaron 2700 años antes que se descubriera que la sangre circulaba en el cuerpo y era impulsada por el corazón. Entonces vemos que este libro, ¿verdad?, es un libro que tiene no solamente palabras escritas, o quizás muchos podrían decir fábulas, inventos, ¿verdad? El libro de Proverbios está comprobado científicamente, y es tal vez para muchos extraños ver que un libro que tiene muchos años y muchos proverbios, ¿verdad?, estén aún de la mano con cosas de la ciencia actual. Y vamos a ver que cualquier persona que sea inteligente, ¿verdad?, va a ver que el libro de Proverbios ha sido inspirado por Dios, como toda la palabra. Otra característica que tiene este libro de Proverbios, hermanos, es que vamos a ver que está a un nivel moral elevado. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, por ejemplo, vemos que el cristiano, antes de llegar a Cristo, iba a tener el pecado, cosas que iban en contra de la naturaleza de Dios. Entonces, este libro, hermano, es un libro que toca el área moral del hombre, el que nos va a hacer entender ciertas
cosas que hay en nosotros, hermanos, que son moralmente incorrectas. Otra característica que podemos ver del libro de Proverbios, hermano, es que no se va a contradecir como ninguna parte de la palabra, ¿verdad? Los proverbios están escritos, ¿verdad?, con esa seguridad que son verdad. Mientras que ahora vamos a ver que existen proverbios chinos, proverbios de otras personas, ¿verdad?, que se contradicen. Y algunos ejemplos, ¿verdad?, que podemos escuchar y son comunes, ¿verdad?, que madruga Dios la ayuda. Pero hay otro proverbio que dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Hay muchos, ¿verdad?, que se contradicen, pero la palabra de Dios es verdadera, es eficaz, es única. No hay contradicciones en el libro de Proverbios, porque como ya sabemos, fue inspirado por Dios y Él no se va a contradecir nunca a Él mismo, ¿verdad? El propósito del libro de Proverbios es desarrollar en nosotros, especialmente, hermanos, en los jóvenes, un enfoque hábil de la vida. ¿Por qué? Porque es práctico. Entonces entendemos, hermanos, que muchos de los proverbios dice que eran empleados por los padres para darle sabiduría a sus hijos, en especial a los jóvenes. Y qué interesante, hermanos, es ver el libro de Proverbios, que muchos de ellos tienen algo que se denomina paralelismo, o sea, va una cosa comparada con la otra, ¿verdad? Son oraciones que tienen relación entre sí, y a esto es a lo que se le llama paralelismo, ¿verdad? Que tiene esto relación, dice, con la poesía hebrea, que no tiene rima como los poemas de la actualidad, ni métrica, o sea, no tiene medidas de palabras. Entonces vamos a ver qué ideas principales tiene este paralelismo en este libro. Primero dice sinónimos, cuando vemos que se expresa una vez en la primera parte del proverbio y en la misma idea, ¿verdad? Se escribe lo mismo, pero con otras palabras. Por ejemplo, en el capítulo 19 dice, preparados hay juicio para los insolentes y azotes para la espada de los necios. Entonces, aquí vemos que se comparan los dos, pero dice lo mismo, ¿verdad? Que va a haber castigo para aquel que vaya en contra de la palabra de Dios, del necio, ¿verdad? Especialmente. También hay otro ejemplo en el capítulo 1-2 que dice, aprender sabiduría e instrucción para conocer razones prudentes. Entonces, la sabiduría es importante y la instrucción porque nos va a traer prudencia. En el 2:11, discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Entonces, estos son sinónimos de cosas que van a pasarle a aquel que siga la instrucción de esta palabra. Otro paralelismo que tiene este libro dice, un paralelismo antitético o de contraste. Es decir, dice una verdad expresada en la primera cláusula y en la segunda se refuerza por contraste con la verdad opuesta. O sea, podríamos decir como antónimos, ¿verdad? En el capítulo 13, versículo 9 dice, la luz de los justos brillará alegremente, pero se apagará la lámpara de los malvados. Y aquí está el contraste, ¿verdad? Podemos ver una afirmación positiva y una verdad de algo que va a contrastar con esa situación. Vamos a ver también el capítulo 11:1 que dice, el Señor aborrece la balanza adulterada, pero la pesa cabal le agrada. Entonces, hay sinónimos en los proverbios, hay antónimos en los proverbios, y a esto se le llaman paralelismos. También está el paralelismo sintético, dice. Vamos a ver que acá va a haber una continuidad, un pensamiento de la primera cláusula. El capítulo 20 dice en el versículo 2, como rugido de cachorro de león es la ira del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Entonces, la idea continúa dentro de esa oración, ¿verdad? Y muchas veces dice que la segunda línea va a dar el resultado de la primera línea. En el capítulo 3, versículo 6, dice, reconócelo en todos sus caminos y él hará derecha tus veredas.
Y también podemos ver en el capítulo 16 que dice: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es decir, hermanos, que van a ser proverbios que van de la mano, ¿verdad? Como si fuera una frase. Entonces, ese sería el tercer paralelismo. Y el cuarto es el emblemático, que dice que la línea va a iluminar el significado de otra parecida como una metáfora. Vamos a ver en el capítulo 10, versículo 26, que dice: como el vinagre para los dientes y el humo para los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. También el capítulo 25:12, que dice: como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. Y en este mismo capítulo, en el 25, dice: tenemos otro ejemplo, que es el viento del norte trae la lluvia y la lengua murmuradora el semblante airado. Entonces, hermanos, este paralelismo emblemático son comparaciones con metáforas, cosas parecidas, cosas que tienen similitud una con la otra, ¿verdad? Vamos a ver también que Proverbios tiene pues contextos históricos, ¿verdad? Es un libro que va a reflejar la sabiduría, los principios de la vida y las instrucciones. También, ¿verdad? Hay algunos retos al leer este libro, ¿verdad? Aunque sea práctico, ¿verdad? Hay cosas que a veces necesitamos ir más allá para poder interpretar esta palabra. El primero, pues, que podemos ver la naturaleza, ¿verdad? De la sabiduría, la cual no entendemos, en especial la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Es por eso que al leer este libro, hermanos, debemos buscar la enseñanza y pedirle a Dios comprensión para poder poner en práctica esta palabra. Otro reto que podemos encontrar, ¿verdad?, era lo que le decía, los paralelismos, encontrar las verdades en cada uno de estos paralelismos y pedirle al Señor, ¿verdad?, que podamos descubrir ese trasfondo de la palabra. Hay retos, hermanos, en los contextos, porque a veces son difíciles de interpretar o de entender, porque fueron hablados, ¿verdad?, para cortes, dice, de reyes. Pero gracias a estos estudios, ¿verdad?, y a muchas personas que han leído la Biblia, podemos, pues, tratar de entender esas ilustraciones de la época a la cual se refería Salomón, ¿verdad? Hay también que entender, ¿verdad?, que hay un reto porque el Señor tiene guías para cada uno de nosotros que tal vez necesita, pues, que nos pongamos, ¿verdad?, a entender y a interpretar de forma correcta con la dirección del Espíritu Santo. Pero creo que el reto principal es pedirle dirección al Espíritu Santo para que Él nos revele, ¿verdad?, tomarnos el tiempo para crecer espiritualmente. En este libro, ¿verdad?, hay temas no solo históricos, teológicos, ¿verdad?, porque hay promesas, hay oportunidades. Proverbios es como una mina de oro teológica y bíblica, ¿verdad?, porque tiene temas de la escritura traídos a la práctica. Hay promesas en Proverbios, los que los sabios, ¿verdad?, han entendido, han visto a través de obedecer a Dios. Hay muchos temas importantes en los cuales, ¿verdad?, hay utilidad con ilustraciones para nuestra vida diaria. Hermanos, en cuanto a nuestra relación del hombre con Dios, Proverbios nos permite entender la confianza que podemos tener en Dios, la humildad, el temor de Dios, la justicia. Habla incluso del pecado, de la obediencia, de las recompensas, de las pruebas, de las bendiciones, de la muerte. La relación de Proverbios con la del hombre y con nuestra vida, también vamos a ver que encontramos nuestra identidad, que hay sabiduría, insensatez, conversación, dominio propio, bondad, riqueza, orgullo, enojo, incluso pereza.
En Proverbios encontramos también relación del hombre con otras personas, cómo nos relacionamos con el amor, con nuestros amigos, con los enemigos, con la verdad, con el chisme, con nuestro padre, con nuestra madre, incluso con los hijos, con los esposos, con las esposas, ¿verdad? Los temas principales de este libro están enlazados uno con el otro. En todo el libro de Proverbios, hermanos, vamos a encontrar sabiduría, la sabiduría que nos va a traer conocimiento, entendimiento, instrucción, discreción, obediencia, que estos van a estar edificados sobre el temor del Señor y la palabra de Dios. Vamos a ver que este libro, ¿verdad?, tiene muchas categorías, se puede clasificar, ¿verdad?, con varios temas, incluso hay referencias proféticas en este libro y hay tantas cosas que podemos aprender, de verdad, de Proverbios: la misericordia, la omnisciencia de Dios, la provisión de Dios y la sabiduría de Dios. Hermanos, cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, vamos a ver que el autor, es decir, Salomón, quiso que nosotros los creyentes no solo escucháramos la verdad, sino que también aplicáramos esa sabiduría a nuestras vidas, ¿verdad? Proverbios llama a hacer que la sabiduría se encarne. Y de hecho, ¿verdad?, así fue cuando dice: todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se hicieron carne en Cristo. Esto está en Colosenses 2:3. Es decir, que Proverbios incluye a Cristo dentro de su palabra, porque tal vez podríamos leer Proverbios, ¿verdad?, y ver que habla de sabiduría, pero hermanos, cuando llegamos a conocer la palabra de Dios en su forma humana, vamos a ver que los proverbios son la realidad de la sabiduría de Cristo, hechos realidad en nuestra vida. Muchos motivos, ¿verdad?, por los cuales fueron escritos los proverbios. Se ven que hay peticiones de sabiduría y discernimiento, confesiones del orgullo, peticiones en la lengua, ¿verdad?, y la palabra sabia, confesiones de cualquier falta de integridad, petición de moderación y control propio, confesiones de envidia o celos, petición de sabiduría financiera y mayordomía, confesiones de falta de paciencia, peticiones para relaciones saludables y agradecimiento por la instrucción divina y corrección. Así que el libro de Proverbios, hermanos, es un libro que va a dar instrucciones prácticas a los jóvenes y a todos los que lo escuchan, ¿verdad?, para ayudar a seguir el camino del Señor y tener una vida que nos dé, pues, frutos, ¿verdad?, del Señor en nuestra vida. No dejemos, hermanos, de crecer en la palabra, ¿verdad? No dejemos de pedirle al Señor que nos dirija, que entendamos la importancia y lo especial que es Proverbios para cada uno de nosotros. Que este libro nos permita llegar a esa sabiduría, ¿verdad?, a través de la lectura de cada uno de los proverbios. Así que pidámosle al Señor, ¿verdad?, que cada estudio nos permita seguir creciendo en esa sabiduría de Proverbios, ¿verdad? Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este tiempo que nos ha dado para aprender un poco más acerca de Proverbios, pero sobre todo pidámosle al Espíritu que nos dé el entendimiento, discernimiento para poder entender su palabra. Vamos a orar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos has dado, Señor, de aprender un poco más acerca de tu palabra, de la razón por la cual, Señor, tú escribiste, Señor, diste inspiración al hombre para escribir los proverbios. Gracias porque nos das guías, dirección, Señor, instrucción para poder encaminarnos correctamente a través de la sabiduría. Gracias porque nos apartas de la necedad, porque le das sabiduría en nuestra lengua para hablar. Nos permite, Señor, tener un corazón limpio delante de ti, Señor. Y gracias, Señor, porque lo haces a través de esa palabra preciosa que fue escrita en los proverbios, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Enséñanos a vivir los proverbios, Señor, a entendernos, a leerlos, a escudriñar tu palabra. Pero sobre todo, Señor, permite, Señor, que sea
una guía práctica, Señor, para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que escucharon este audio y permítenos, Señor, vivir según tu palabra. Danos sabiduría que viene de lo alto cada día, Señor, más y más a través de tu Espíritu Santo, Señor, para poder seguir creciendo en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que tengan una noche llena de bendiciones.